Vamos a ir a San Lucas capítulo número 11. San Lucas 11. Hace 15 días yo hice la parte de introducción de este tema, que es 3 principios: la dádiva de Dios, la protección de la dádiva y la proyección de la dádiva. Y hablamos de que tenemos el mejor Padre. Dios es el mejor Padre, ¿cierto que sí? Diga conmigo: Dios es el mejor Padre. Qué rico tener a Dios como papá. Les decía que en el Antiguo Testamento se conoce a Dios, claro, como Padre también, pero es en el Nuevo Testamento donde se plasma como más clarito y de manera más real y particular lo que es el carácter de Dios como Padre hacia nosotros, hacia la iglesia. Y vamos a leer del 11 al 13 de Lucas capítulo 11. Lucas 11, del 11 al verso número 13. Aquí el Señor está hablando acerca de las obligaciones de los padres. Y Él dice que a pesar de que los padres no somos buenos, nosotros no somos buenos, comparado con Dios, no somos igual a Dios en cuanto a la naturaleza de bueno, de amoroso, de misericordioso, mas sin embargo los padres se esfuerzan para que sus hijos tengan lo necesario. Igual las mamás son un ejemplo. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan, a los que se lo pidan? Está hablando de una dádiva grandiosa que es la persona del Espíritu Santo, pero está haciendo una comparación en relación a las necesidades básicas de la familia, y habla de 3 tipos de alimento: habla de pan, habla de pescado y habla de huevo. Luego usted va a San Mateo capítulo 7 hablando del mismo tema. San Mateo capítulo número 7. El verso número 9 dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Entonces aquí no aparece el huevo, ¿no? En San Lucas sí, aparece el huevito también, que es muy nutritivo para los niños y para las personas adultas también. En San Lucas habla del Espíritu Santo. El regalo más grande es el Espíritu Santo, pero aquí habla que dará, dice dará, así, o sea, habla de que dará cosas a los que se las pidan. O sea, aquí el Señor está hablando de cosas necesarias para la vida, necesarias para subsistir, para tener un desarrollo saludable, normal, natural. Así que el Señor quiere que nosotros tengamos esas cosas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Diga conmigo: buenas cosas. Dios siempre va a tener cuidado de darnos a nosotros buenas cosas. Y cuando habla de buenas cosas, habla de todo lo que tiene que ver con el bienestar que nosotros necesitamos como personas y ahora como hijos de Dios. Las personas se esfuerzan para que sus hijos tengan lo necesario. Eso lo hacen los padres, y lo hacen la gran mayoría de los padres, porque es un deber, es algo que nace del mismo corazón de los padres hacia sus hijos. Así que Dios
siendo el mejor padre, Él va a hacer que tengamos buenas cosas, buenas cosas. Cuando se habla de buenas cosas, ya sabemos todos que son buenas cosas. Por ejemplo, la salud, decíamos hace 15 días, son buenas cosas, buenas cosas. No hay algo más gratificante para una persona que disfrutar de una buena salud, una salud. Y eso lo hace Dios, claro, en cooperación también con nosotros. Nosotros mismos también tenemos que tener sumo cuidado de la salud. Es por eso que también ahí mismo en San Mateo, el verso 25 del capítulo 6 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces habla también de los afanes de la vida, los afanes en el mundo moderno que vivimos hoy. Ahora, siempre han habido afanes, pero creo que hoy la gente sufre un desgaste mayor que hace años, tal vez porque ahora se concentra la mayor parte de la población en grandes ciudades, y en las grandes ciudades hay muchas carreras, hay muchos afanes. Las gentes viven por fuera de casa a veces todo el día, y a veces vienen a comer en la noche a la casa, y a veces en el día, por las carreras, por los quehaceres, por las obligaciones, a veces la gente no tiene tiempo o no saca el tiempo o come a las carreras, y eso al final le va a afectar. Entonces hoy vemos mucha gente sufriendo, ¿cierto? Que algunos alimentos ya le afectan, algunas personas con gastritis muy jóvenes, hay jóvenes sufriendo ya de eso, un muchacho de 20 años, no, que no puede tomar leche, que no puede comerse aquello ni lo otro, y resulta que ya está sufriendo de eso. Entonces hay muchos problemas en el día de hoy. Niños en el colegio que lo que llevan son comida chatarra, es papitas, chitos, llevan gaseosita, y eso es lo que le echan, porque eso es más fácil. Se compra en la tienda, se le echa la maleta y vaya, hermano, coma papas y gaseosa y cuando se da cuenta la criaturita pues está enferma, ¿no? Entonces uno dice, ahora pastor, reprenda al diablo. No, el diablo no, toca es que seamos como más cuidadosos y tengamos cuidado de la educación de los hijos, de la familia, porque si usted no cuida a sus hijos, Dios hace su parte, pero tenemos que hacer nosotros la otra parte. Pero igual los que somos mayores también tenemos que sacar el tiempo. Hoy encontramos gente que come a las carreras, mientras come está contestando al teléfono celular, está viendo televisión, está haciendo otra cantidad de cosas, así que tenemos que tener también cuidado. Aquí habla de 3 elementos básicos en la canasta familiar. Habla del pan, habla del pescado, habla del huevo. Y algunos dicen, no, el pescado por aquí ni pasa, el huevo tampoco, no hay plata, solo pan y papa, pues el más barato, lo más fácil. Pues aquí habla de unos nutrientes, y si están en la Biblia deben ser también interesantes, deben ser buenos. Y algunos dicen que si Jesús habló de huevo, comía huevo, y si habló de pescado, comía pescado, y ciertamente en una ocasión Él estaba asando pescado. Así que tiene mucho que ver también con la disciplina, el cuidado que nosotros debemos tener. Ahora, cuando habla de que no os afanéis, no está hablando de ese tipo de tranquilidad, ¿no? Que duerme hasta mediodía, que no trabaja, que Dios traerá todo. No está hablando de eso. Está hablando de que tenemos que tener tiempo para todo. ¿Tiempo para qué? Debe haber tiempo para el alimento, tiempo para la familia, tiempo para el vestido, tiempo para el descanso, tiempo para el trabajo. O sea, una vida equilibrada. Dios quiere que aprendamos a vivir vidas equilibradas y que procuremos no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo tan violenta, sino que mantengamos hasta donde sea posible el equilibrio para tener una buena vida, una vida saludable delante de Dios. Así que estamos hablando de la primer dádiva, o sea, Dios cuidará de nuestro alimento, cuidará de nuestro vestido, Él cuidará de nuestra salud, Él cuidará de todas esas cosas, pero también yo tengo que o debo cooperar con Dios para que estas cosas funcionen bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta parte. Lo segundo que quiero hablar es sobre la protección de la dádiva.
O sea, Dios que da la dádiva, Dios también la protege, pero igual es una cooperación entre Dios y yo. O sea, Dios da las dádivas y yo debo también debo trabajar con Dios en la protección de la dádiva. Dios da los hijos, uno no nace con hijos. Primero da la esposa, claro, el esposo, y luego da hijos, pero usted nace sin esposa, sin esposo, sin hijos. Así que Dios es el que da la esposa, le da el esposo, luego le da los hijos, le da la casa, le da el negocio, le da el trabajo, le da todas esas cosas. ¿Quién da esas cosas? Dios. Dios es el que dio esas cosas. O sea, dio esas dádivas para que la vida sea más agradable, para que la vida tenga sentido, para que uno trabaje con más más gusto sería. Hay una parte que dice Salomón, dice, hay un mal doloroso bajo el cielo y es aquel que no tiene hijo y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no se pregunta para quién trabaja. O sea, un mal doloroso. Bueno, porque el que tiene un hijo, una hija, pues dice, hombre, pues estoy luchando y echando para adelante, pero hay un hijo, una hija, hay una familia, ¿no?, que va a disfrutar finalmente de ese trabajo y esfuerzo suyo. Entonces, tiene que ver eso, ¿no?, que son regalos de Dios. La salud es un regalo de Dios, así que no hay que desperdiciarla y hay que elaborar, trabajar, mientras Dios nos da las fuerzas y las capacidades y también nos da los mismos medios para ejercer ese trabajo. Así que hay que aprovechar esos tiempos que Dios nos da. Pero la familia es un regalo de Dios, ¿cierto? Lo que Dios nos entrega, los bienes, pocos, muchos, un regalo de Dios. Uno nació solito, nació desnudo, nació sin nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. El mismo desarrollo del intelecto, luego el hacerse profesional, el disfrutar ahora de unos créditos, todo eso se lo ha regalado Dios a través de todo el tiempo del proceso de Dios. Dios le ha dado esas cosas y Dios quiere proteger eso que nos ha dado. O sea, Dios quiere protegerlo en cooperación con nosotros. Dios quiere proteger eso. Por ejemplo, voy a hablar de un hijo, ¿no? Un hijo que no siguió al Señor. Tal vez yo llegué ya con hijos mayores a la iglesia y ellos siguieron su camino y usted a veces se atribula mucho. O puede darse el caso de que los educó en la iglesia, los llevaba a la iglesia y ahora que crecieron están rebeldes y no quieren volver a la iglesia y están en otros caminos, casos que se dan. Pero ese hijo se lo dio Dios o esa hija se la dio Dios. Usted nació sin hijos. Ahora usted entiende que fue una dádiva de Dios sus hijos, un regalo de Dios sus hijos. Ahora debemos descansar que Dios que me dio ese hijo o esa hija, aunque ahora no está en el Señor, tengo la fe de que un día va a adorar a Dios y va a estar de pronto en la misma congregación suya o en otro lugar, pero un día él va a regresar o va a conocer a Jesús y va a adorar a Dios con nosotros. ¿Está bien? San Lucas capítulo 15 verso 20. Aquí habla del hijo pródigo. Es una historia muy hermosa esa, para aprender. Dice el 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es un cuadro muy hermoso del hijo pródigo. Este es el caso del hijo que tiene todo, tiene a Dios, tiene un padre temeroso de Dios, y un día le da por hacer lo que él quiere, y no ciertamente cosas buenas. Y la Biblia habla de que repidió la herencia, no era obligación del papá dársela, pero igual se la dio. Y la Biblia dice que gastó todo viviendo perdidamente. Pero el padre siempre estuvo esperando que él regresara, Y es así cuando él regresa y el padre lo está esperando, no para darle un sermón, no para sentarlo en la silla y decirle, venga, que lo vamos a liberar de esos demonios.
No. Ni para criticarlo, ni para decirle, usted es un mal hijo, se gastó la platica, imagínese con tanto esfuerzo que yo trabajé, cómo ahorré con su mamá con esfuerzo y usted va y se la gasta mal. No, no, no. Él esperó para que viniera destrozado. No necesitaba que le diera un sermón, ya se lo habían dado. No necesitaba que él exhortara y lo liberara, ya se había liberado. El misma situación, el mismo dolor, el mismo sufrimiento lo había hecho mirar hacia el cielo, pedir perdón a Dios y venir a su Padre. Así que lo que necesita un hijo cuando está viviendo una vida sin Dios y viene al Señor, no necesita el regaño, ni el sermón, ni la liberación. Lo que necesita es un padre lleno de amor, una madre llena de amor que lo abraza y le dice, bienvenido, mi hijo se había perdido, es hallado, estaba muerto y ahora vive, porque Dios lo ha levantado. Para eso se necesita llenarnos del amor de Dios. Cuando los hijos son mayores, usted no los puede obligar. Ellos deben tomar sus propias decisiones, buenas o malas, para bien o para mal, pero hay que respetar las decisiones de ellos. Los padres no son jueces de los hijos, los padres son padres que recibieron un regalo, sus hijos son un regalo, una dádiva de Dios, un regalo de Dios. Dios les dio ese regalo. Así que los padres deben ser padres amorosos. ¿Padres qué? Amorosos. Y ojo, porque cuando uno va para viejo, se vuelve muy cansón. Tiene que pedirle a Dios le ayude, ¿no? Entonces tiene uno que pedirle a Dios le dé sabiduría para vivir tranquilo y en paz, ¿no? Con los hijos, ¿no? Con los hijos. Los padres tienen unas obligaciones. Y esto es para los que han contraído matrimonio con una esposa que ya tiene hijos o un esposo que ya tiene hijos. Y por supuesto que antes de casarse, ellos han hablado de eso y ella es consciente que él tiene hijos o ella tiene hijos. Y escuchen eso, cuando uno ha contraído obligaciones con hijos, uno tiene que ser responsable con sus hijos. Y queridos esposos o esposas, que usted conscientemente se unió a una esposa, a un hombre, sabiendo que tiene un hijo, no sea luego el calvario para ese hijo, ese hogar. Porque hay muchos maltratos psicológicos, verbales y aún físicos, de niños que no tienen la culpa. Y porque la madrastra no le cae bien o el padrastro, ese niño sufre las cosas más tristes de la vida. Cuando una persona se une a una pareja que tiene hijos o hijas, tiene que saber que los dos van a sacar adelante a sus niños. Y tiene que hacer de ellos como sus propios hijos, porque ahora se ha casado con ella o con él. Y de esa manera cumplimos nuestro deber paternal, o sea, nuestro deber de papá o de mamá con nuestros hijos, porque es una obligación. El niño no tiene la culpa de un fracaso, el niño no tiene la culpa de una separación. Los niños hay que sacarlos adelante. Amén. Bien interesante eso. Yo cuando tengo consejería con parejas que ya van a contraer matrimonio con parejas que tienen hijos, le digo, tenga mucho cuidado antes de casarse, porque ahora ese hijo no es de él, es de los dos, y los dos lo sacan adelante, y los dos lo cuidan, y si no, de un paso atrás, y no le haga daño a un niño, a una niña que no tiene la culpa. Es más, hay niños que no pueden llegar a la casa del papá porque la mamá no les da entrada. Ve la esposa de él, no les da entrada. Igual ocurre con ellos, no los quieren ni ver, pero si quieren la mamá de él, y si quieren besar la mamá de él y darle duro al niño que no es de él. Así no es. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad paternal, las mamás, los papás, de sacar sus hijos adelante hasta que sean mayores. Ya cuando ellos son mayores y usted los proyectó, ya ese es otro trabajo que tiene uno, la oración, el buen testimonio y el ejemplo, para que si no conocen a Jesús, un día conozcan al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, bien interesante eso.
Lo segundo es la protección de la dádiva. Diga conmigo, la protección de la dádiva, lo que estamos viendo. Ahora vamos a mirar a otro hijo, pero diferente a este. Capítulo 22 del Génesis, vamos a mirar a Isaac. Isaac sí era diferente. Era diferente. Un buen hijo era Isaac, hijo de la promesa, hijo de Abraham y Sara. Y dice que era el único hijo de ellos dos. Y la Biblia dice que Abraham amaba a su hijo. Su hijo tenía más o menos 20 años cuando Dios le pide que lo sacrifique. Dios lo llama a sacrificarlo en un sitio específico, el monte Moriah. Dice que ahí es donde se hizo el templo Salomón. Eso tiene una historia muy grande. Ahí habla de Jerusalén, la Jerusalén actual. Habla donde se va a volver a levantar el templo ahí mismo. Isaac era un hijo ejemplar, obediente, temeroso de Dios, acostumbrado a ver a su padre ofrecer sacrificios a Dios. Abraham era un hombre de sacrificios a Dios. Él estaba siempre ofreciendo sacrificios a Dios. Isaac estaba ahí. Era un buen muchacho. Dios lo llama a Abraham que vaya a ofrecerlo. La travesía dura 3 días. Imagínense, 3 días uno en esa tortura, ¿no? Porque hubiera sido ya y listo. No, piense, acuéstese en el campo, luego levante para continuar el camino con los criados. Y Abraham, yo me imagino a Abraham, ¿y será que Dios no cambiará de idea? Pasó un día, nada, sacrifique el hijo. 2 días, nada, sacrifique el tercero, sacrifique el hijo. Esa fue una situación dolorosa para Abraham. Además que Dios estaba pidiendo algo que él no acostumbraba a hacer. No acostumbraba a hacer que ofrecieran personas en sacrificio. No era costumbre de Dios, pero Dios le estaba pidiendo eso. Así que en ocasiones Dios pide lo que más queremos. Lo que más queremos. Hay gente que dice, si mi hijo se muere, me muero. Claro, uno puede amar mucho a su hijo, pero uno se muere si lo deja Dios. El hijo es una bendición, la hija es un regalo de Dios. Es más, Dios fue el que me regaló el hijo. Es una dádiva de Dios. Él no puede ocupar el primer lugar. El primer lugar lo debe ocupar Dios. Hay gente que dice, me muere mi marido, me muero yo. No, pues sí, usted querer su marido está muy bien, querer su esposa es muy bien, está bien, perfecto. Pero él no puede ocupar el lugar de Dios, ni ella ni él, sino Dios. Dios. Yo creo que Abraham quería mucho a su hijo, aunque él ya tenía otro hijo, Ismael. Pero él quería mucho a este hijo porque eso fue un milagro de Dios. Un milagro de Dios que es una dádiva, super dádiva de Dios. Porque ellos tienen su hijo a una edad avanzada. Bueno, en ese tiempo no era tan avanzada, pero igual. Era Abraham de 99 años. Él duró 175 años, así que fue una bendición su hijo, porque su esposa no podía tener hijos. Y él amaba a su hijo. Y Dios le pide que le entregue la dádiva. Escuchen, mis queridos hermanos, Dios nos da la dádiva y a veces la pide. Pero otra cosa que usted nunca debe olvidar, cuando usted coloca a Dios en primer lugar, Dios cuidará las dádivas, o sea, los regalos que Él le haya dado, ya sea en personas o en cosas. Dios se las cuidará, porque es Dios el que se las ha entregado. Si lo coloca Él en primer lugar. Leamos los primeros versos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vean lo que dice, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Imagínese usted, él estaba enseñado a ese tipo de cosas. Para Isaac era normal los sacrificios de su papá, y él disfrutaba de los sacrificios. Y él dice: pero hoy está raro esto, porque el animal ¿dónde va? Y él llevó la leña, y luego la Biblia dice que lo ató, lo amarró a la leña, así que lo iba a sacrificar. Luego Hebreo lo aclara, dice que Abraham ciertamente iba a sacrificar a su hijo, lo iba a sacrificar, porque dice Hebreos que él creía que aunque el muchacho fuera sacrificado y la leña ardiera y solo quedaran las cenizas de su amado hijo Isaac, de las cenizas Dios lo levantaría y él volvería a los criados y volvería a la casa con su hijo. Uy, tremendo, ¿no? Con razón se llama el padre de la fe, ¿no? O sea que lo iba a degollar. Eso, el muchacho ya estaba listo para el asunto. Ese es aprender que lo que Dios nos da, es Dios el que nos lo ha dado, y por ende le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero por otro estamos aprendiendo que lo que Dios nos da, nadie nos lo quita. ¿Nadie qué? Nadie lo quita. Sus hijos que Dios le ha dado no van a ir a la perdición. Sus hijos irán al cielo, igual que usted, a adorar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Irán al cielo a adorar a Dios, si usted es un padre amoroso. No olviden que hablar de un hijo que es obediente es muy diferente al hablar de uno que es desobediente. No olviden que amar a un hijo que es obediente es muy diferente a amar al que no es obediente. No olviden que dar cosas a los que son fieles y obedientes a los padres es muy diferente al que no es. Pero escuche esto: su hijo es su hijo, su hija es su hija. Sin importar la conducta, la condición de ellos, él lleva su sangre, lleva su apellido, y él es su hijo, y por ser su hijo, su hija es heredero suyo, como usted y yo. Aunque cometemos errores, no perdemos nosotros por ellos, por estos errores, el ser hijo de Dios, tener la naturaleza de Dios, ser herederos legítimos. Tenemos los derechos de hijos, porque ahora somos hijos de Dios. Los hijos no pierden ni la herencia, ni el apellido. Tienen derecho a comer lo que hay en la casa, a ponerse lo que hay en la casa, a usar los carros de la casa, a usar todo, porque son sus hijos. ¿Que Dios corrige? Claro que corrige. Él sabe cómo lo hace. ¿Que usted corrige? Claro que sí, pero debe hacer con la misericordia de Dios. Amén. Esos son los hijos. Lo que Dios da, Dios lo protege. Dios protege la dádiva. Ahora, la protección de la dádiva. Miremoslo en el campo material de bienes. Y vayamos al segundo libro de Reyes.
capítulo 8. ¿Capítulo qué? 8. Del 1 al 6. Del 1 al 6. ¿Cómo dice? Que habla de la tsunamita. Vea. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giese, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Entonces dijo Giese: rey y señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta mujer la encuentra usted en el capítulo 4, es la que ve a un hombre que pasa por su casa, llamado el varón de Dios, Eliseo. Y ella habla con su esposo y dice: ese hombre es de Dios y pasa por acá. Y le hace un aposento alto a él para que él al pasar por ahí se quede. Y le acondiciona ese aposento alto. Y ese hombre es bien atendido por esta familia a través de esta mujer que temía a Dios. Ahora viene un hambre a la tierra y el profeta le dice: vaya a otro lado porque hay mucha hambre en esta tierra. Porque hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez, así vive el mundo. Hay tiempos de mucha provisión y hay tiempos de escasez. Hay tiempos donde se tiene para recoger y hay tiempos donde no hay nada que recoger. Y así ha vivido el mundo a través de todos los tiempos. A través de todos los tiempos, ese ha sido una constante de nuestro mundo. Y ella dice que se fue 7 años y regresó. Pero como ella era una mujer que servía a Dios, que amaba a Dios desinteresadamente, que con su corazón se entregaba a Dios, Dios cuidó de los bienes de ella. Los dejó, pero cuando regresó los recuperó. Y no solo los recuperó, sino lo que había producido le fue regresado. Cuando uno insiste en la iglesia y le dice a los hermanos lo poco o mucho de lo que Dios le dé, aprenda a ser fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, en la obra de Dios. Escúcheme otra vez, lo he dicho miles de veces, cuando nosotros nos importa la obra de Dios y nos esforzamos por la obra de Dios, aunque vengan tiempos de escasez, Dios cuidará de nosotros. Y Dios cuidará lo que tenemos. Yo decía, cuando Dios cuida de las cositas aún mínimas de uno, cuida de la licuadorcita, de no vale tanto, pero la cuida. Y ahí dura años la licuadorcita. Dios cuida de todas las cositas que tenemos en la casa. Dios cuida aún del carrito viejo. A veces uno tiene un carrito viejo porque no tiene para comprar uno nuevo. Y Dios se lo cuida a uno, porque ese carrito viejo está diezmado. Esa casita, ese apartamento está diezmado. Lo que uno tiene está diezmado. Todo está diezmado. Y Dios cuida de lo que nosotros tenemos. Y yo siempre lo voy a enseñar. Y lo voy a hacer con mi alma. Porque el que aprende a pagar sus diezmos, sus ofrendas, de lo que tiene, de lo que Dios le da, Dios le traerá cobertura y le protegerá. Y lo cuidará y lo guardará. Porque eso lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios.
Habrá siempre que luchar con los comentarios, habrá que luchar con las críticas, pero la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Usted quiere ir saliendo adelante poco a poco, sea fiel en sus diezmos y ofrendas. Amén. Y yo los felicito a todos los que practican esta disciplina de sus diezmos y sus ofrendas delante de Dios. ¿Le devolvió qué? Toda la tierra. Le devolvió todos los frutos, porque era una mujer que había servido a Dios. Ahora paso a otro campo, el campo sentimental. Como dije ahora, uno nació solo. Luego en el camino apareció una esposa o un esposo. Dios le aparejó una señora por esposa, un señor por esposo, un joven, una joven por esposa, por esposo. Eso es un regalo de Dios que le dio. Y Dios ha prometido cuidar lo que Él me ha dado, o sea, protección sobre la dádiva. Escuchen, no hay una sola razón para un hombre de Dios o una mujer de Dios ser celosos. Escuchen, no hay ni una sola razón para eso. Porque si Dios le dio la esposa, Dios se la va a ¿qué? A cuidar. Si Dios le dio el esposo, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a cuidar. Y vayamos a la Biblia. Génesis capítulo 12. Génesis 12. Verso 14. Otra vez con Abraham y Sara. Abraham era tan fuerte en la fe y a la vez tan débil en muchas otras cosas. Igual que usted y yo, ¿no? Somos fuertes en unas cosas y somos muy débiles en otras. El único que es perfecto en todo es Dios. Es Dios. 14 al 20. ¿Cómo dice? Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio dones, dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, Abraham tendría sus razones. Era flojo igual que yo. Era medio hermana, pero no era hermana. Era muy hermosa ella. ¿Cuántos años tendría en ese tiempo Sara? Él tenía 75, ella 65, tal vez iba para 70. Ella duró 127 años, así era que era una mujer, o sea, comparativamente en nuestro tiempo, una mujer de 40, que dure 80, 80 y pico, más o menos. Mujer bien conservada de 40 años, hermosísimas. Igual las mujeres son hermosas de 80, 100, 200 años. Pero de 40 años bien conservada, una mujer elegante, alta, hermosa, era muy atractiva. 1, 2, se cree que la cultura egipcia eran muy dados a las mujeres maduras. O sea, no mayores, sino de una edad así. Así que ella era muy hermosa, la esposa de Abraham. Y Abraham dijo: yo creo que me matan a mí, le dan la vida a usted. Digamos esto, que somos hermanos. Él luego se defiende y dice: no, es que sí es hermana, hija de mi padre, pero de mi madre. Entonces ahí es real la cosa, medio hermana, ¿no? O sea que sí es como hermana, medio hermana, pero no era hermana. Y dice la Biblia que cuando Faraón quiso tomarla, entonces Dios lo hirió. Y le dijo: usted no puede tocar a esa mujer porque tiene esposo. Y le vinieron plagas. Y llamó a Abraham y lo exhortó y lo regañó. Y luego le dijo: váyase de acá. Pero no la pudo tocar porque era una dádiva, un regalo de Dios. Dios le había dado
Abraham, su esposa llamada Sarai, y nadie la podía tocar porque ella era una mujer de Dios y él era un hombre de Dios. Cuando las parejas son de Dios, Dios cuidará de nosotros. Amén. ¿Dios cuida qué? Lo que da. Dios cuida lo que da. Tengan mucho cuidado los muchachos jóvenes que andan buscando por ahí esposo. Busque que se la dé Dios, no se la dé por ahí, le toque una Dalila, como la de Sansón. Y lo ahorcan, hermano. Pero si se la da a Dios, usted no tiene que matarse la cabeza cuando llega, porque llega que allí, que acá, que lo otro. Ahí me da una angustia cuando vos esas parejas en esas peleas. Oye, ¿por qué llegó tan tarde? ¿Y dónde estaba? Y tiene un olorcito raro. Yo, claro, estaba con la otra, no estaba con el otro, claro. Y se forma esa pelea. Yo digo, terrible eso. Yo no sé qué es eso. Entonces yo me asombro de esas cosas, porque yo no sé qué es eso. Entonces, mis queridos hermanos, lo que Dios le da a uno, Dios se lo cuida. Amén. No le pase a usted que diga, no, pues mejor que se va con otro porque quiero cambiar. Ahí sí va grave, ¿no? Bueno, aquí encontramos nosotros otro caso con el mismo Abraham. Vayan rápidamente conmigo al capítulo 20, 2 al 4. 22 al 4. Este es otro rey llamado Abimelech, y también Abraham comete el mismo error. Mire que si era bien bonita su esposa, ¿no? Y bien flojo Abraham, porque no aprende. Lo encontraron ahí, 2 al 4, dice: y dijo Abraham a Sarai su mujer, es mi hermana. Y Abimelech rey de Serar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino dice Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Me dijo él, dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Ay, aleluya. No dijo usted que la toque y yo que lo mato. ¿Dice o no así? Dios sí tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Otra vez vuelve y mete esa mentira al hombre, lleno de miedo. Y Dios otra vez defiende a Abraham. Y dice: yo no te permití que la tocaras, porque para que no pecaras contra mí. La infidelidad, el pecado de la infidelidad, en primer lugar es contra Dios. Escuchen, hombres y mujeres. No es contra el marido, porque es que el que regaló la mujer o el marido fue Dios. Hay gente que toma tan livianamente eso de la infidelidad, tan tranquilamente, y como que no pasó nada. Y hay gente arruinada, y hay familias arruinadas porque no se han arrepentido de estos pecados, sino que como nada, tranquilo, calladito, nadie sabe, nadie vio, pero Dios sí vio. Y el pecado de la infidelidad en primer lugar es contra Dios, y segundo contra el cónyuge. Así dice: por eso te impedí que pecaras contra mí, o sea, contra Dios, porque Dios es el que da la esposa y el que da el esposo, porque usted no nació casado. Amén. Hoy en día está de moda eso. Pídale a Dios lo guarde. Si no hay ruina para la casa, ruina para los hijos, ruina para la familia. Y así se mate uno orando, no levanta cabeza. Esto es palabra de exhortación del pastor, para que usted se guarde para Dios. Amén. Y cuando hay esos problemas hay que confesarlos y pedir perdón a Dios y al que ofendió. Así que Dios protege ¿qué? La dádiva en relación a las parejas. Usted no pelee, hermanita, con su esposo. Si Dios se lo dio, Dios se lo cuida.
Un hombre llega cansado, con hambre. ¿Dónde estaba la hora de llegar? ¿Quién sabe con la otra? Y uno ya que no puede ni caminar. Luego dice, ¿cuántos hogares se separan? Parejas se separan, hogares se destruyen. Por eso. Y oran, y ayunan, y leen la Biblia. ¿Para qué? Hay que leer la Biblia y pedirle que le da a uno sabiduría para entenderla. Si Dios nos da una esposa, da un esposo, Dios cuidará de él o de ella. Amén. Y aprenda a confiar en Dios primero y en su esposa o en su esposo para que viva en paz. No hay casa más terrible para vivir que donde hay celos. Amén. Bueno, Dios les ayude y nos ayude a todos. Por último, proyección de la dádiva. Diga conmigo, proyección de la dádiva. O sea, Dios le da a uno la dádiva, pero uno tiene una obligación de trabajar, cooperar con Dios para proyectar la dádiva. Un esposo, una esposa, oiga, escuche esto. Hay casos, por ejemplo, que se casa un hombre con una señora y él llega ganando mucho dinero, o al contrario, ella gana más dinero, y empiezan las humillaciones. Así no es, porque es un regalo que Dios le dio a ella o él. Ahora tienen que proyectarse en los dos. Adelante, sin mirar que yo gano más. ¿Cuántas humillaciones hay en hogares por eso? Que ella gana más y él gana menos, y entonces por eso ya lo discrimina, ya lo empieza a tratar mal. O el contrario, él está ganando buen dinero, está preparándose, estudiando, llega tarde, ella cuidando el niño, los dos niños, y lucha acá, y él cada día se prepara más y más dinero. No, señor, si usted está proyectado, proyéctese con ella. Amén. Así no digan amén. Proyéctese en los dos. Yo digo que el estudio es para los solteros, pero si usted ya casado puede estudiar, que ella también estudie, que ella también se prepare, que si ella se está educando más, él también se eduque. O sea, proyéctese en los dos. Que si él está en la empresa, ella también incursione en la empresa. Los dos avancen. Proyección de la dádiva. Ahora, Dios no va a venir a proyectar las dádivas. Yo debo proyectar las dádivas, los regalos, los dones, las habilidades que Dios me ha dado. Es para proyectarme en la vida. Dios no me llamó para ser mediocre, sino para avanzar con la ayuda de Dios. Así sea un trabajo sencillo, pero yo voy a salir adelante con mi esposa. Amén. Proyección de la dádiva. Vayan conmigo a los Salmos para terminar. Mitad de la Biblia, 127, 3 al 5. 3 al 5. ¿Ciento qué? 127, 3 al 5. Los hijos se los dio Dios a usted como dádiva para que los proyecte. ¿Para qué? Para que los proyecte. Ellos deben llegar más lejos que usted. ¿Cuántos creen eso? Si usted le tocó una vida muy difícil, a él le va a tocar más fácil. A él le va a tocar más fácil. Vea lo que dice. Proyección de la dádiva es el tercer principio. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. La aljaba, para hacerlo bien sencillo, era un recipiente atrás donde se metían las flechas para cazar o para defenderse de animales salvajes en el campo. Hoy en día uno ve mucha gente con los canguros atrás, cargan cositas allá, el almuerzo o el revólver ahí atrás. Ese era un recipiente particular de ese tiempo. Y la Biblia está haciendo una comparación. Está hablando primero que los hijos son una bendición de Dios. ¿Son una qué?
bendición de Dios. Dice que son de alta estima los hijos. Los hijos deben de ser de alta estima para nosotros. Y luego cuando habla del valiente, habla de la persona esforzada, por supuesto, de la persona echada para adelante y que va a proyectar sus hijos. Dios le dio la dádiva, pero Dios espera que nosotros como padres proyectemos la dádiva. La esposa será lo que yo quiero que sea, el esposo será lo que ella quiere que sea, los hijos serán lo que los padres quieren que sean. O sea, depende de lo que usted cree y depende de lo que usted habla y depende de la proyección que usted tiene, serán sus hijos. ¿La proyección de qué? De la dádiva. Una mujer tiene que ir a la par con el hombre. La mujer no puede ir por encima del hombre, ni el hombre por encima de la mujer, sino los dos al frente. Y esto para los esposos, con mucho respeto, ¿no? Si usted es empresario, hombre de negocios, deje que ella también maneje platica. Deje que ella también haga sus negocitos. ¿Quién dijo que no? Amén. Si usted va detrás de un posgrado, deje que ella va detrás de otro. Sus hijos son la bendición que Dios nos ha dado. Proyéctelos. Desde niños hay que proyectarlos. Por ejemplo, desde niños hay que alimentarlos muy bien. Cuando decía de esas papitas, cuando los niños no tienen lechita en la casa, pídale a Dios le ayude, que en la casa no falte la leche. Eso dicen los nutricionistas, que los primeros años de los niños son vitales para que sus huesos sean fuertes en la vejez. Dice que deben faltar los lácteos, quesito, yogur, leches, atún, toda esa cosita que le va a hacer fuerte para el tiempo de joven, cuando vienen los deportes, en la adolescencia, las competencias, el estudio fuerte en los colegios. Desde ahí usted los proyecta. A ver, dice que no hay, dígale a Dios que le ayude, Él es el mejor padre. Hay niños que solo es agua de panela y papa, cuando les dé una enfermedad se mueren. No es que, claro, cuando uno está durmiendo le toca de eso, hermano, pero hay que rogarle a Dios que es nuestro buen ¿qué? Padre. Y de ahí proyecta a sus hijos. Si usted no puede pagarles una universidad, pídale a Dios que por lo menos les dé un techo, un vestido, la comida, y que ellos trabajen y estudien y se proyecten y ellos lleguen más lejos que usted, porque ellos son una dádiva y usted debe proyectarla. Y que el día que usted cierre sus ojos tenga el gusto de verse rodeado de hijos bendecidos por Dios. Vea, lea ahí el 28 y verá más. 1 al 6. Salmo 128, vea lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Diga conmigo, me irá bien. Si Dios les habla a ustedes que les irá bien, que Dios les abrirá puertas y cielos. Es que así dice la Biblia. Si usted ama a Dios y vive para Dios, ¿cómo me va a ir? Bien. Vea lo que dice el 3. Mire, parejas, hogares. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Comiendo a la mesa, fuertes, sanos, bendecidos por Dios. Porque la Biblia dice que nos irá ¿cómo? Bien. ¿Nos irá qué? Bien. ¿Proyectando qué? La dádiva. Mire esta mujer que aparece acá, como vid, llena de frutos, fresca. Fresca en el sentido pues hermoseada, así sea de edad avanzada. Paz, armonía, bendición, salud, una familia preciosa.
disfrutando del bien del Señor, viviendo para Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y termino diciendo lo que dice la tercera carta de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios los bendiga esta mañana, que Dios los guarde, que Dios los ayude y que podamos comprender estas palabras de Dios. Ustedes son una bendición. Diga conmigo: soy una bendición. Sé que me irá bien. Me declaro sano, libre de toda opresión. Diga: declaro, Señor, los cielos abiertos, puertas abiertas. Sé que me irá bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buen día para todos.